Él es Tulio Álvarez, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y es jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Ahí tienen ustedes los enlaces para poder seguir lo que escribe. Sabe de política, ha estado muy cerca de importantes dirigentes políticos y además, como ven, es jurista y sabe bastante de eso, aunque también en la historia contemporánea hay que saber de bandas delincuentes, de delincuentes para saber, saber cómo se comportan. Lo cierto es que el más reciente trabajo de él se llama 10 de enero del 2025, juramentación presidencial y la pregunta, normalización o ruptura. Y quisiéramos que exactamente nos hablara de eso. Bienvenido entonces, Tulio. Te escuchamos. Gracias, Napoleón. Sí, efectivamente, en una plataforma académica que se llama The Conversation. eh, Hice este trabajo, son trabajos cortos son manejables, eh, planteando que el 10 de enero hay dos hipótesis posibles, solamente dos hipótesis. Una, la hipótesis de la normalización, lo que implica una permanencia eh, de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Y la segunda es la ruptura. Ahora, la ruptura tiene dos vertientes, ¿no? La primera vertiente es una ruptura que implique una transición interna, es decir, vamos a utilizar términos criollos, un barajo de los factores de poder que actualmente están dirigiendo la política venezolana. En estos factores de poder están perfectamente definidos por el discurso del régimen. El régimen habla de que es una alianza pueblo o cívica, militar, policial, perfecta. Entonces, esos tres factores determinan la inviabilidad de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder y toman una decisión que implicaría una transición. Esto tiene tremendos conflictos y problemas. Primero porque la base de la permanencia en el poder del régimen ha sido la unidad de los factores a pesar de todas sus diferencias. Pero esto se está convirtiendo en una situación absolutamente insostenible por los problemas internos y externos. La situación y la presión externa es bárbara, pero internamente también la situación es dramática. Y la segunda posibilidad es la ruptura total, cambio de régimen como tal, reconociendo el resultado del 28 de julio, y eso también implica una transición política. Entonces el trabajo lo que hace es plantear que, de acuerdo al discurso, yo lo que he hecho es simplemente revisar el discurso de los factores fundamentales del régimen. Ellos tienen tres escenarios claros. Primer escenario, ellos estaban planteándose un escenario de guerra. ¿Guerra qué significa? Bueno, vamos a tener conflictos internos y externos. Y así lo reconocen en la mayoría de los documentos aprobados. O sea, yo no estoy inventándolo. Cuando tú analizas en el artículo, yo pongo, por ejemplo, la motivación de la ley Simón Bolívar, es un anuncio de una guerra y de una persecución y de un conflicto. Por cierto, que Cuando tú, en esa ley Simón Bolívar, los primeros que deberían ser entonces eh, acusados son ellos, porque ellos han violado todas las cosas que ellos alegan allí, ¿no? Que no se pueden violar. Bueno, claro, pero yo lo que me refiero es a la motivación, Sí, más que al sí, contenido mismo de la ley, sí. porque eso nos llevaría a una discusión eterna, a hablar de la constitucionalidad o no de esas normas, temas que por demás hoy en Venezuela la juridicidad no tiene ninguna importancia. Mm. Eso lo sabemos tú, yo y todos los que nos están escuchando, por una parte. Pero lo que sí es muy importante es ver, visualizar la perspectiva que ellos mantienen. La primera perspectiva de guerra, porque lo han declarado formalmente así, el lenguaje es ese.
La segunda perspectiva es de una gran crisis económica. Cuando tú lees todos los documentos, te das cuenta, es el mismo esquema. El Banco Central de Venezuela declaró que la situación está en los últimos 10 años mejor que nunca porque la inflación no creció. Entonces, evidentemente, cuando tú oyes eso, tú simplemente dices, vamos hacia una hecatombe. ¿Por qué? Bueno, por una situación muy evidente. El salario mínimo en Venezuela es 2,5 dólares al mes. Ha estado inmóvil prácticamente los últimos años. La inflación alta o baja afecta al pueblo venezolano raso. Y eso es la explicación más evidente de lo que pasó el 28 de julio. Hay muchos factores, pero uno de los factores es la depauperación económica, social y cultural del pueblo de Venezuela. Entonces, hay esos tres factores, pero donde yo concluyo de una forma evidente de que no se va a dar, de que no está planteada y que es una estrategia del régimen, la estrategia de la normalización. Eso en Venezuela no está planteado. O sea, a pesar de todos los esfuerzos, ellos no van a lograr la normalización, pero es que no lo van a lograr porque además son contradictorios en sus estrategias. Y ahí se nota que hay un factor, de estos tres factores, hay un factor militar que tiene una posición y hay un factor policial que tiene otra posición. Y que en lo único que están perfectamente entendidos es que tienen que permanecer en el poder. Entonces, esa hipótesis yo no la descarto, todo lo contrario, le doy importancia en el sentido de que una convicción de que los tres factores digan es inviable esta situación tal como la estamos viviendo, vamos a buscar un entendimiento político entre nosotros para buscar un sustituto y adicionalmente a esto vamos a buscar mejores condiciones que permitan que el país se desenvuelva económicamente en una economía de crisis, porque es que todos los documentos de ellos lo manifiestan. Hay una guerra económica, eso es el discurso oficial, hay una situación donde hay una mejora leve, sobre todo por el tema de la inflación, pero vamos a un hecatombe, ellos lo visualizan así. Y además la hipótesis del corte del flujo de recursos a Venezuela implica no solamente que no van a poder mejorar la situación de los venezolanos, sino que se va a deteriorar aún más de lo que estamos viviendo en este momento. Ok. ¿Cuál esa normalización de que habla evidentemente conociendo las consecuencias que tendría si estos elementos deciden no quedarse en el poder? ¿Ok? Evidentemente ellos saben lo que lo que les va a pasar, o sea que no van a dejar el poder así por las buenas. ¿Hasta qué punto? La enorme cantidad de la gente, la mayoría de la gente que está en contra del régimen, que quiere un cambio, que además tiene como líder exclusiva y única a María Corina Machado, cosa que no se había dado en Venezuela, ¿no? Por lo menos en los últimos, en el siglo, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX y menos ahora. Siempre han estado divididos. ¿Cuánto tiempo pueden ellos o cómo pueden ellos mantenerse en el poder si Maduro se niega a dejar el poder y el día 10 se juramenta? No, no es que se niegue, es que va a hacer lo que es lo natural desde la perspectiva del régimen, que es la juramentación. Eso es lo natural. Y lo natural es seguir el mismo esquema. Y ese esquema puede implicar algunos cambios que son ponerle una curita a una herida de bala, en el sentido que se van a seguir desangrando, los conflictos se van a catapultar y en el esquema que estoy planteando hay una situación dramática. Son dos realmente las situaciones dramáticas. Desde el punto de vista interno, existe algo que no existió nunca, que es una unidad no partidista, no organizacional, sino en liderazgo, en el seno de la oposición. O sea, el pueblo de Venezuela, que se llama opositor al régimen, dice, yo tengo un liderazgo claro, o sea, indiscutido. Por supuesto,
¿Qué va a hacer el régimen? Va a hacer lo que ha hecho siempre, tratar de eh, deteriorar, tratar de desprestigiar, tratar de aislar a ese liderazgo, lo cual ha hecho, evidentemente, porque esos dos liderazgos, uno está fuera de Venezuela y el otro está oculto. Y el que está oculto es el más importante, si vamos a hablar claramente. Ok, ¿y qué pasaría Y el entonces? otro punto, Sí, sigue, sigue. no, la perspectiva es tremendamente conflictiva porque el régimen está enfrentando por primera vez una unidad política silente, porque la verdad sea dicha, hay una inacción aparente internamente en Venezuela, pero esa inacción es absolutamente aparente. O sea, basta una pequeña llama para que se prenda una situación incontrolable. Ahora, Eso lo hay saben los algo, militares, y es que algo que tienen se ha esa dado, responsabilidad. y es algo que se ha dado en casi todas las sociedades del mundo. Hay una canción que, por cierto, brasileña, que por cierto interpretaba Soledad Bravo. eh, Estoy calmado, estoy paciente, esperando a que llegue el carnaval. Más o menos esa es la letra Eh, de la eh, canción. en la Aquí que me dictadura ven era tan una fórmula tranquilo, de callado y demás. disfrazar. Estoy esperando que venga el carnaval. ¿Qué pasa En la si... dictadura brasilera de la Ajá. década del 70 era una forma de protesta y de decir, mira, esto que está aquí, tranquilo, no vaya a creer que significa una absoluta pasividad. Eso es cierto, lo que tú comentas es absolutamente cierto. Y yo asumo, y tenemos que entenderlo así, que la sociedad venezolana y los factores políticos en Venezuela y sobre todo el pueblo llano ha entendido que se va a exponer cuando se tenga que exponer, Y que creo no que va a entiende... seguir. Ajá. ¿Y no crees que entiende que el 10 es el día para exponerse? Esto es un proceso. Este proceso, el 10 es fundamental, pero en un sentido, que es el corte. Ujú. ¿Qué se llama el corte? El corte en cuanto al efecto de la decisión del 28 de julio. Esa distancia entre el 28 de julio y el 10 de enero eh, no vaya a verse como algo necesariamente fatal, en el sentido de que ha existido toda una reacción política internacional, que aunque factores indican que lo internacional vale poco, en realidad vale mucho. Por ejemplo, el 20 de enero, tener, yo no hablo tanto de Trump, tener en la Secretaría de Estado a un individuo de las características del próximo secretario de Estado es un cambio sustantivo, sustantivo. O sea, no ha habido en los Estados Unidos un secretario de Estado más comprometido y más conocedor del problema latinoamericano que el próximo secretario de Estado. Los errores cometidos anteriormente no se van a volver a cometer. La larga fila de errores que ha cometido los Estados Unidos no lo va a seguir cometiendo por la experiencia que tiene el nuevo secretario de Estado. Entonces, es muy delicado todo lo que se está presentando y, por supuesto, hay reflexión en todos los factores. Hay reflexión en el seno de la oposición, hay reflexión en el seno del régimen, los factores que, insisto, cada uno tiene su propia cabeza. ¿Eh? Cuando hablamos de la unión perfecta cívico, militar, policial, hay un liderazgo institucional prácticamente en el mando civil, que por supuesto el primer liderazgo es el de Maduro, pero está la presidencia de la Asamblea Nacional tiene un liderazgo institucional desde la perspectiva del régimen. Estoy hablando del régimen, no estoy hablando de lo que yo creo como constitucionalista, sino estoy hablando desde la perspectiva del régimen. Lo civil se representa en el estamento del Partido Socialista Unido de Venezuela no militar. Y ese está en la Asamblea Nacional. Y eso lo representa Jorge Rodríguez. Desde la perspectiva del factor militar, eso también tiene un liderazgo claro, indefinido, indiscutible, que es el general Padrino. Y desde la perspectiva del mando policial, que está teniendo el protagonismo en este momento y lo ha tenido desde el 28 de julio,
está el señor Diosdado Cabello. Entonces, en este esquema de discusiones, ellos están evidentemente valorando la situación que significa la viabilidad o no de Maduro en la presidencia. Siempre van a estar unidos en cuanto a su juramentación. Pero del 10 en adelante es a donde yo te digo, ahí está el quiebre, ahí está la reflexión, estamos nosotros vinculados a un liderazgo que empezó mucho antes del 13, que ya lleva 12 años y que va a hundir todo lo que nosotros representamos, o vamos a hacer algo. Y si vamos a hacer algo, ¿cómo va a ser esa transición? Y si vamos a hacer algo, ¿quién va a encabezarla? Entonces, eso es complejísimo. Desde la perspectiva de los factores democráticos, también tenemos el mismo problema. Los dos grandes liderazgos, bien definidos, otro un liderazgo político indiscutido, triunfante, aunque esté acorralado, aunque esté perseguido, es el liderazgo de la mayoría de los venezolanos en una mujer que le está costando desarrollarse políticamente la estrategia, pero que está clara en el objetivo. Entonces, todos estos factores, el 10 es el momento clave. A partir del 10 de enero, a partir de ese día, no es que se va a romper todo y va a cambiar el régimen desde mi perspectiva. Si pasa, bueno, pasará. Pero desde mi perspectiva es algo todavía más profundo. Porque cualquiera que se juramente como presidente de Venezuela el 10 se va a encontrar con una situación dramáticamente compleja en lo económico, lo político y lo social. Ahora bien, estamos viendo que hay muchas deserciones de militares que no han regresado, ¿ok? O que se han manifestado públicamente, tanto activos que se retiran como en el exilio, por un lado. Estamos viendo videos de enfrentamientos de civiles contra líderes menores del régimen, eso que llaman jueces de paz, ¿no? Que no están de acuerdo y les caen golpes. Estamos viendo todo eso. Eh, Da la impresión que la gente ha perdido el miedo de salir el día 10 de julio, porque además ellos saben que es fundamental que salgan, ¿ok? Y además, Pastrana, el expresidente Pastrana, ha dicho que quien va a acompañar en Venezuela a Edmundo González van a ser X cantidad de expresidentes. ¿Qué va a pasar cuando lleguen? Porque el avión no lo pueden tumbar. El avión da la impresión que están muy seguros de que van a entrar al país. ¿Qué crees que pueda suceder en todo eso y cómo acelerar eso que tú llamas el quiebre? Son como dos preguntas o dos planteamientos que hay que responder por separado, ¿no? El primero es el tema de, yo lo he trabajado y lo he tratado de explicar en la universidad, la diferencia entre la Fuerza Armada Nacional, institución, y el militarismo. Son dos mundos distintos. La primera víctima del militarismo es la Fuerza Armada Nacional, que se desvía de su rol y de su cumplimiento de papeles fundamentales en defensa de la soberanía. Y la soberanía son dos aspectos absolutamente claros. La soberanía territorial de la nación, que hay que defenderla a toda costa, pero también la soberanía que se manifiesta en las votaciones y en la voluntad popular. La soberanía son dos claros parangones y hay que entenderlo así. Esa soberanía nacional es una responsabilidad de la Fuerza Armada y el militarismo, que es una desviación perversa, que no es institucional, que es la utilización de la Fuerza Armada con otros fines, inclusive por enemigos de la propia Fuerza Armada, está en este momento en un conflicto tremendo en el seno militar. En el seno militar, el mando institucional, la institucionalización, se enfrenta al militarismo, que es la perversión. Eso es una constante en la historia de Venezuela y quizás este es el momento más grave de ese enfrentamiento. Esas manifestaciones, nosotros que no conocemos ese mundo, se están dando. Y no conocemos la intensidad de ese enfrentamiento. Pero lo otro, lo que tú me dices, así como los expresidentes,
que de una forma clara han dicho vamos a acompañar al presidente electo a la juramentación e ingreso en Venezuela, también está la convicción absoluta del régimen de que no va a entrar. Ahora, ¿cómo evita que entre? Aquí está el punto. Porque tampoco le interesa un conflicto de marca mayor donde se justifique cualquier locura. Ujú, Entonces, lo que se ha manifestado en la calle de Caracas es que va a haber un cierre del país, un cierre, una toma militar que va a empezar desde el mismo 9 de enero y no se sabe hasta cuándo va a permanecer. Es decir, el ingreso del señor González acá a Venezuela es una situación de máxima complejidad y que además se ve acompañada con jugarretas bien complejas, agresiones contra familia, agresiones contra personas vinculadas. Es decir, es una situación muy compleja. Por eso es que apostar todo a un cambio institucional el 10 de enero es un error. ujú, Porque aunque tengas el control, e inclusive es un error para el mismo régimen, porque aunque se crea que se tiene el control absoluto de todos los factores, eso no es verdad. Nadie en Venezuela en este momento tiene el control. Hay muchos factores complejos. Hay los factores democráticos, institucionales, que están alineados con el mensaje de María Corina Machado. Hay los factores políticos de oposición tradicionales, que están muy dispersos. Hay otros factores que están jugando a dos bandas, o a tres bandas, o a cuatro bandas. Hay otros factores que son los factores que apoyan, que quizás son los mejores definidos en ese concepto, que yo insisto mucho, hay que respetar lo que ellos dicen. Cuando ellos dicen una unión cívica, militar, policial perfecta, es porque eso es verdad, eso no es mentira. Pero ¿qué significa cívica? Significa aquellos que tienen una trayectoria de participación política en la izquierda, tradicionalmente han sido de izquierda, y que se mantienen en instituciones claves como, fíjate qué instituciones son, la Asamblea Nacional, la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías de Venezuela, y además la estructura fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tienen una referencia de liderazgo muy interesante que es Jorge Rodríguez. El mando militar es el mismo esquema. Hay un indiscutible, indiscutida liderazgo del ministro de la Defensa. Pero también, a raíz del conflicto del 28, se da la definición de lo que era, de hecho, se transforma en una situación absolutamente clara e institucionalizada también, que es que hay un sector o factor policial que representa el nuevo ministro de Relaciones Interiores. Eso no puede convivir en armonía bajo un liderazgo que pone en riesgo todo el equilibrio de lo que han hecho en 25 años. Eso no puede sobrevivir porque el 10 es un quiebre. Simbólicamente, el 10 es tú pasaste la línea, aunque los venezolanos sabíamos que esa línea está pasada hace 2 décadas. La realidad es que están confluyendo todos los factores en la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta, los vientos empiezan a moverse el 10 de enero. Además, yo siento que esto va a ser un reto para la diplomacia y los factores democráticos universales o por lo menos occidentales. ¿Ok? Porque está todo dado. La brillantez de María Corina Machado está en que logró organizar a un grupo grande de personas para tener las actas. Eso fue fundamental. No importa que hayan perdido en elecciones anteriores, no había cómo comprobarlo, no había cómo mostrar esas actas. Y ahora se mostraron las actas y se repartieron en el mundo entero, hasta el punto que han callado a los presidentes de Colombia y Brasil, que da la impresión que no saben qué hacer, porque por lo menos no dan la cara a favor de ni de uno ni de otro. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que tú estás dando en el centro de la diana, Y por otro porque lo lado, primero que hay que decir, Y por ¿ah? otro lado, perdona, tú no sientes que el país, primero que ellos se equivocaron montones de veces, los del régimen,
como por ejemplo no dejar en medio de la campaña que María Corina, primero la convirtieron en una víctima, ¿no? Luego, porque el pueblo la eligió a ella, ¿no?, como la candidata para representarlo y el régimen se opuso, ¿ok? Primero. Segundo, en medio de la campaña ella no podía ir por avión en ningún sitio, entonces la obligaron a ir por todos los pueblos de Venezuela, ¿no? Estuvo allí como no hubiera podido estar si iba por avión a diferentes capitales y demás. Eso por otro lado. Y además, en estos meses que han pasado, con esta radicalización de ellos, de persecución y demás, la gente se ha molestado todavía más, porque además están pasando trabajo. No hay de verdad la gente en el bolsillo, que es por lo que le interesa a la gente en el mundo entero, que votan por el bolsillo, para empezar. La gente en Venezuela, excepto una minoría, está mal. Entonces, todo eso no hace que la enorme mayoría esté en contra del régimen y esté dispuesta a cambiar eso. No estamos en el momento como nunca antes se había estado en todos estos años de la llamada, ellos llaman revolución, yo llamo involución bolivariana, porque echaron para atrás todo lo que el país había hecho desde la muerte de Juan Vicente Gómez hasta que le llegaron ellos. Yo creo que estamos más cerca que nunca de terminar con con esta involución bolivariana, o estoy equivocado. No, utilicé el término la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, fíjate, tú acabas de tocar un tema, yo lo toco en el trabajo, que es un trabajo corto, además, un artículo, pero un artículo desde perspectiva académica, no un artículo periodístico, porque así me lo exigen, es decir, la plataforma trabaja desde la perspectiva académica, solamente puede haber personas vinculadas a institutos de investigación y profesores, no puede haber personas que no tengan ese perfil. Eh, Hay un elemento que tú acabas de mencionar, eh, no es solamente el apoyo que recibe Venezuela, sino lo que está pasando en los apoyos que tenía el régimen. O sea, la situación, los dos grandes aliados han caído desde, primero uno cayó letal, Siria, como régimen, y Rusia está en una situación ahorita de conflicto que, mira, no te extraña que el 21 de enero eh, eh, se dé una tregua entre Ucrania y Rusia. La situación económica, la situación del enfrentamiento de Rusia, que no midió bien lo que iba a pasar, lo está llevando a una situación controlada. Entonces, esos países están cada quien en su propio proceso y sus aliados también. El Medio Oriente es un desastre, pero es un desastre controlado. Israel aplicó una decidió extirpar el problema de raíz desde un primer momento. Entonces, todos esos elementos se conjugan con en América Latina hay un reflejo de lo que pasa en el mundo. Es el mundo occidental contra los demás. Es el mundo occidental que está aguantando y resistiendo los embates del fundamentalismo, ya sea fundamentalismo religioso o fundamentalismo enfocado en lo político. Entonces, todos estos factores es lo que la tormenta perfecta que tú claramente estás perfilando. Y esa tormenta perfecta nosotros la estamos visualizando los venezolanos. Por supuesto, hay dos grandes bloques de venezolanos actuantes en este proceso democrático. Los venezolanos dentro de Venezuela y los venezolanos que están haciendo todo lo posible fuera de Venezuela. Es una operación tenaza. Y en esa operación tenaza tú te encuentras, y lo ves hasta en el liderazgo. El señor González está en el extranjero y la otra tenaza es María Corina Machado en Venezuela. Esa tenaza ya no opera como operaba antes con el régimen. El régimen podía decir, tengo aliados que todavía sacan la cara. Ya no. Y lo que tú comentabas de Pero Lula da además, perdona que Silva, te es que interrumpa. Lula da Silva tiene sus propios problemas.
Claro, pero perdona que te interrumpa, se nos olvidó que Cuba está en su peor momento, ¿ok? En su peor Tenemos que estar momento, pensando en otra cosa, que en China su tiene peor una crisis momento. económica terrible y eso que es, y como es un país que políticamente es comunista, pero, si es que existe el comunismo comunista, pero económicamente es un capitalismo salvaje, ¿no? Y sabe que todos los préstamos que le dio a Venezuela los perdió prácticamente. Entonces, y además sabemos cómo y China se comportaron con Siria, ¿no? Entonces, que no defendieron a su aliado, que piensa Maduro y su gente. Esto es gravísimo y te voy a decir por qué. Porque para los factores que conforman la unión cívica, militar, policial perfecta, no solamente es el problema de un diseño de transición interna, sino es qué va a pasar con el líder que ya no es viable. ¿A dónde puede ir? ¿A dónde puede ir? A Cuba, No a Túnez puede ir, a yo Rusia, a China, a a Medio Rusia, Oriente. a Corea del Norte. Es tremendamente complejo, es la tormenta perfecta. Ahora, yo sí digo, los venezolanos que han tenido una madurez en muchas áreas para buscar soluciones y aceptar liderazgo, tienen que entender que la peor solución es la violencia, definitivamente, o el intervencionismo. Ahora, ¿se puede arreglar la crisis venezolana solamente con los factores internos? La experiencia dice que no. La experiencia dice que eh, lo que está pasando en el extranjero es precisamente la prueba de que es indispensable un cambio de la situación internacional. Pero es que en este enero se está alineando una situación absolutamente atípica que no ha pasado en los 25 años del régimen. Debilidad cubana, derrocamiento a regímenes similares, crisis política en uno de los referentes más importantes en el mundo, que es Rusia. Crisis político-militar, digo. Un alineamiento de las potencias, un alineamiento de la Unión Europea. Y ahora es evidente que va a haber un alineamiento vamos a decirlo así, agresivo de los Estados Unidos, que quizás pasen también la línea, ojo. Aquí están hablando no solamente están hablando de Panamá, tiene un problema, Groenlandia tiene un problema, Canadá tiene un problema. O sea, esto no es solamente un conflicto militar y político, sino un conflicto económico. Y esto, todo confluye a lo mismo. Una situación insostenible en Venezuela desde un punto de vista económico, político y social. Esa es la Perdona. conclusión. Y México tiene un problema. Va a También, tener todavía mayores problemas. hasta el Golfo que se llama de México tiene un problema que no quiere Por cambiar eso te por el digo, no, Golfo no de es cualquier América. cosa lo que estamos viviendo. Pero bueno, yo no pierdo la confianza en el liderazgo porque ha demostrado ser fuerte, definido. Yo todavía tengo cierta confianza en la racionalidad de los factores políticos que intervienen, inclusive los que están en esas alianzas Lo que pasa y me perdona, lo que cívico-militares. pasa y me perdona. Estás hablando de factores políticos en el régimen y ellos no son políticos. No, Yo voy sí hay, no, 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 ellos son una banda de sí hay. delincuentes, ¿ok? No, 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 mira, tú encuentras, por ejemplo, tú encuentras, no, si hay una línea política, y es que ese es el problema, que hay una marcada línea política que confluye la mayoría de las veces, pero se opone también al militarismo y también a la estrategia policial. Entonces, esos conflictos existen. El problema es este. La realidad es que el conocimiento del mundo militar en este momento no lo tiene nadie en Venezuela.
Los únicos que saben lo que está pasando en el mundo militar son los militares que están en la Fuerza Armada integrando los mandos militares en este momento. Son los únicos. Opinar de las reacciones militares ahorita es muy difícil porque no hay ningún tipo de señal. Todas las señales son las mismas que dan. Eh, cuando hay un régimen que va a caer, se están dando las mismas señales. Los primeros que salen a jurar lealtad eterna son el estamento militar. Mm. En todos los regímenes que se han caído, los primeros que salen a juramentar y a decir que son leales hasta el final son los que terminan propiciando Entonces voy a la cerrar, transición y la ruptura. voy a cerrar con lo que me decía Luis Herrera Campins. Se va a saber cuando se sepa, pero en cualquier momento se puede dar. ¿Ok? De verdad, muchísimas gracias, Tulio Álvarez. Aquí tienen ustedes cómo seguirlo a través de Twitter y a través de... eh, Me hackearon mi cuenta, por cierto, la de Twitter tradicional, que ajá, tenían bastante, un número importante, me la hackearon Tulio Álvarez, ¿no? Y ajá. ahora estoy utilizando la alternativa académica, que es Star Academia. Pero la de Tulio Álvarez 17 fue la que se hackearon. Esa es. No, hackearon Tulio Álvarez, así pegada, Tulio Ah, Álvarez ok. en Twitter. Ok, Pero ya ok. la recuperé, pero la recuperé con cero relacionado. Ok. Bueno, de Y verdad, Tulio. Se nos acaba el tiempo y esto lo van a cortar. Tulio Álvarez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, conoce y muy de cerca la política venezolana, pero la política tradicional venezolana, de eso que llaman la Cuarta República. De verdad que muchísimas gracias, un abrazo y espero que continuemos conversando, sí, porque hacía años que no hablábamos. ¿Ok? un abrazo. Hasta luego, nos vemos.